Bienvenidos, se encuentren conmigo hoy en esta sesión clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal, sección S. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, hoy 28 de marzo de 2023. Y estas clases, al igual que todas las otras vinculadas al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí respuestas vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional. En el día de hoy pretendo culminar con el tema de la competencia del juez penal. En el recorrido que hemos hecho a mis alumnos de esta sección y que lo pueden verificar en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, las últimas clases, ya hemos terminado o pretendía hoy culminar con el tema de la competencia del juez penal. Hemos dicho que ese juez penal tiene jurisdicción, tiene potestad de administrar justicia. Y esa potestad de administrar justicia tiene que verse competenciada. Es decir, se dice que la competencia es la medida, es la variable de la jurisdicción. Todo juez tiene potestad de administrar justicia, pero determinado juez lo hace en atención a determinada materia. La materia sería el establecimiento de la responsabilidad penal, salvo esas cosas que dice el Código Orgánico Procesal Penal. Por ejemplo, como que le corresponde a la materia del juez de control de instancia municipal conocer los delitos menos graves, aquellos que no superen a los 8 años en su límite máximo y que están descritos en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal. En realidad no es una excepción a la competencia material, puesto que ese juez va a conocer el establecimiento de la responsabilidad penal. También les hablaba de la otra competencia, que era la competencia en razón del territorio y sus respectivas excepciones. También la competencia en razón de la materia tenía sus respectivas excepciones que la habíamos analizado. También había una tercera competencia, que era la competencia en razón de la persona. Verificar si existe o no un fuero procesal como prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado. Si no había fuero, entonces esa jurisdicción penal la iba a asumir el juez penal ordinario. Si existe un fuero, es decir, una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado, entonces resulta que esa causa la va a conocer el juez penal especial o extraordinario, atendiendo a leyes que establecen esa competencia del juez penal especial, sistema penal de responsabilidad de adolescentes, jurisdicción de violencia de género, jurisdicción militar, enjuiciamiento de altos funcionarios públicos. En la clase anterior les hablaba de la competencia en razón de la función. Y decía yo que era importante eso de la competencia en razón de la función, sobre todo por el efecto práctico de conocer cuándo terminaba una asunción funcional del juez penal y cuándo se agotaba esa competencia funcional, atendiendo a la existencia de 5 fases procesales: una fase preparatoria, una fase intermedia, una fase de juicio, una fase de ejecución, y nos vamos a encontrar también con una fase recursiva que es asumida, la alzada, por la Corte de Apelaciones y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy nos corresponde la última de esas competencias, que es la competencia en razón de la conexión o en competencia o la competencia en razón de la conexidad. Fíjate que ambas se escriben con C, conexión o conectividad. A lo mejor alguno de ustedes que esté viendo ahora, en este momento, o después, volviendo a ver este video en mi canal YouTube, diferido, como se dice,
dirá o preguntará, o eso estará en su mente: profesor, ¿y no hay una competencia en razón de la, también se escribe con C, de la cuantía en el proceso penal venezolano? Porque a mí me dijeron en el proceso civil que sí hay una competencia en razón de la cuantía, en atención al quantum de afectación, es decir, el concepto del valor de la demanda, del hecho objeto del proceso, de la causa petendi. O sea, ese valor que va a ser demandado, que va a ser reclamado de una forma patrimonial en el proceso civil, delimita la competencia en razón de la cuantía, para que sobre determinado valor de la demanda lo iría a conocer un tribunal de primera instancia civil, y si no es por encima de ese valor de la demanda y es, digamos, exigua el valor de la demanda, eso lo va a conocer un tribunal de control civil. Entonces ustedes tendrían el justo derecho de preguntarse: ¿existe una competencia en razón de la cuantía en el proceso penal? Fíjate que la pregunta así hecha no es tan, así como el profesor, no es tan descabellada, porque muchas normas, ahí está el 482, por ejemplo, del Código Penal, donde nos indica que si hay delitos contra la propiedad que sea de carácter uniofensivo, es decir, que viola un solo bien jurídico, como por ejemplo la estafa, como por ejemplo el hurto, que no sea pluriofensivo, entonces, conforme a ese artículo 482, la sanción se impondrá atendiendo al valor de la cosa, al valor del objeto pasivo del delito. No confundir objeto pasivo del delito con bien jurídico. Bien jurídico la propiedad, la relación jurídica que se estructura entre un titular de derechos con respecto a una cosa, y esa cosa denominarse bien, ¿verdad?, sobre la base de esa relación jurídica. Ahora, el objeto pasivo sería la cosa en concreto que sería afectada en ocasión del delito contra la propiedad. La cartera que con hurto con destreza ha sido sacada de la vestimenta de la persona, por ejemplo, qué sé yo, la cuenta, el dinero en una cuenta que ha sido vaciada. Entonces, si esa norma, el 482, indica la necesidad de que la sanción, el límite superiores o el límite inferiores, tiene mucho que ver con el quantum de afectación de ese objeto pasivo, entonces esa compuerta como que se está abriendo en el sentido de saber mayor o menor valor, si un tribunal sería competente o sería incompetente en razón de la cuantía. Pues no hay esa competencia bajo ese expediente del valor del objeto pasivo para determinar competencias en razón de la cuantía en el proceso penal. Es decir, ese juez de control, ese juez de juicio, ese juez de ejecución sería tan competente para conocer si se hurtaron un celular de escaso valor. Iba a decir, se me iba a hacer una palabra viejísima, pues el vergatario, ese que vendían hace como 10 años, creo que eso ya ni aparece en ningún lado, o si se llevan el celular, si hurtan un valor de mucho valor, no sé, bueno, el iPhone, una cosa de esa, debe ser ahorita el celular de mayor dimensión. Yo no sé cuánto costará el de menor valor y cuánto costará alguno de mayor valor, pero como esta clase no es, este componente no es interactivo, porque ya pasamos de la fase interactiva, entonces bueno, ese mismo juez sería competente irrelevantemente del tema de la cuantía. Ahora bien, sí habría una manera un tanto indirecta de asumir el concepto de cuantía en el proceso penal, pero no atendiendo al valor del objeto pasivo del delito, sino que atiende mucho más es a la sanción que se le impone a ese delito, a la sanción que deriva la responsabilidad penal, que deriva ese delito, para la aceptación o no de ciertas incidencias procesales.
Pero ojo, no tiene nada que ver con el valor del objeto pasivo, sino que está vinculado al tema de la sanción. Explico. Por ejemplo, les dije yo ahorita, hasta hace unos minutos, que el Tribunal de Control de Instancia Municipal va a conocer las causas por los delitos menos graves. Y el concepto de delito menos grave, bueno, aunque esté descrito normativamente, taxativamente, en el artículo 354 del COP, 8 años en su límite máximo. Entonces, allí existe una definición en atención a la sanción. El Tribunal de Control de Instancia Municipal solo conocerá delitos que no superen a los 8 años en su límite máximo, y aún los que aún no superándolo, no sean expresamente, no estén rechazados, por lo que de forma expresa se establece en el artículo 354 del COP. Por ejemplo, para la interposición del recurso de casación ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no se admitirá dicho recurso de casación si el delito que se acusó no supera a los 4 años en su límite máximo. Por ejemplo, para una de las alternativas a la prosecución del proceso, conforme al 38 del COP, que es el principio de oportunidad, bueno, sería por delitos menos graves, igual que para la suspensión condicional del proceso. Entonces, la cuantía no expresada en función del valor del objeto pasivo, sino atendiendo a la sanción. Pero como ello, el concepto clásico en teoría del proceso es lo primero, es decir, atendiendo a el valor de la demanda, y aquí no hay demanda y es irrelevante el quantum de afectación del objeto pasivo en lo que atañe a la asunción de la competencia. Entonces es preferible no hablar en el proceso penal de una competencia en razón de la cuantía, y sí hablar de lo que pretendo hoy, de la competencia en razón de la conexión o de la conectividad. Entonces, mis estimados, fíjense lo siguiente. Hay varios principios vinculados al derecho penal y a el derecho procesal penal. El principio del tempus commissi delicti, la ley que se aplica es la ley vigente al momento de la comisión del delito. El concepto del locus commissi delicti, es decir, la ley que se aplica es la del sitio en donde se haya cometido el hecho, y de alguna forma de allí se deriva el principio de competencia en razón del territorio. Ahora, hay un principio que es interesante y que está regulado en el Código Orgánico Procesal Penal. Entiéndanme bien y lean mis labios. El principio de la unidad del proceso. Lo repito, principio de unidad del proceso. En la medida de lo posible, todas las causas penales que se le endilguen a una persona deben ser conocidas por un mismo tribunal. Primera hipótesis. Segunda hipótesis. Todos los que han intervenido en un delito, sean perpetradores o sean partícipes, tienen que ser conocidos por el mismo tribunal. Nota que en la primera hipótesis estaríamos hablando un delincuente, varios delitos. En la segunda hipótesis estaríamos hablando de un delito, varios delincuentes. Mejor dicho, un delito y varios intervinientes. Ustedes saben que conforme a los artículos 83 y 84 del Código Penal, esos intervinientes en un delito, esos que son llamados concurso de personas en el delito, bueno, se dividirían en perpetradores, quien asume la realización del verbo rector del tipo, quien ejecuta el verbo rector del tipo, los partícipes,
que de alguna forma o es un cooperador inmediato, o es un determinador, o es un instigador, o es un cómplice, necesario o no necesario. Todos ellos intervienen en ese delito. La tercera hipótesis sería delito medio, delito fin. Me explico. Pudiera ser que por una extraña razón un tribunal esté conociendo el delito medio. Y ustedes me preguntarán, ¿pero qué será eso de delito medio? ¿Será un delito medio gafo, medio tonto, medio...? No, 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 no. El delito medio es aquel que se realiza con la finalidad de realizar un delito ulterior, un delito fin. Entonces, por alguna extraña razón, a lo mejor ese delito medio para realizar otro, ese delito instrumental, lo está conociendo un tribunal, y el delito final, el delito que a la postre era el que se iba a realizar, lo está conociendo otro tribunal, y ello es inadecuado. Ello afecta el principio de la unidad del proceso. Entonces, en la medida de lo posible, de nuevo repito, las tres hipótesis, todos los delitos que se le endilguen, que se le imputen, que se les indiquen a una persona, debe ser conocida por un mismo tribunal. Todos los que han intervenido en un delito deben ser enjuiciados por el mismo tribunal, y el delito medio que se realice para la ejecución de un delito fin debería ser conocido por el mismo tribunal. Una hipótesis de lo último podría ser alteración o falsificación documental, o uso de documento alterado o falsificado, pero lo que se quería al final del camino era realizar una estafa. Un incendio con la finalidad de matar a otro, pero ya el incendio en sí mismo configuraría un delito de daño, un delito que tiene su propia víctima, que tiene su propio bien jurídico que es protegido, y era para la realización de un delito ulterior. Nota tú, mi alumno o el que me esté escuchando en este momento, que, y por cierto, cuando no llevo aquí el conteo del tiempo, cuando se caiga la transmisión, ustedes van a ingresar a la segunda parte de esta clase con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta primera. Entonces, nota que en las tres hipótesis de la unidad del proceso, yo te he dicho en la medida de lo posible, porque a veces no es posible asumir esta unidad del proceso. Vamos a ver con la primera hipótesis. En la primera hipótesis, en la cual esta persona está siendo sindicada por muchos delitos. Cometió homicidio en el estado Apure. Cometió robo en el estado La Guaira, se llama ahora, en el estado La Guaira. Y cometió violación, una joyita pues, en el estado Anzoátegui. Y a lo mejor, por los tres delitos, está siendo convocado a la audiencia de imputación el lunes a las 9 de la mañana. Fíjate que previamente yo te he hablado de la competencia en razón del territorio, y que por lo tanto, si ese delito se cometió en ese ámbito, tiene que ser conocido por los tribunales de ese circuito o de esa extensión. Pero lo están convocando para las 9 de la mañana. Entonces, la omnipresencia, ya ustedes saben que solamente la tiene Dios. Así, ¿cómo yo voy a estar en el tribunal de control el lunes a las 9 de la mañana para que se me impute por la audiencia, en la audiencia por el delito de homicidio, y voy a estar en Anzoátegui a las 9 de la mañana para que se me impute por el delito de hurto y voy a estar en el otro sitio? Eso es imposible. La omnipresencia, digamos, la tiene solamente Dios. Es un dechado de santidad o de divinidad. Fíjate que me eché para atrás cuando dije primero santidad y luego dije divinidad, porque parece, y disculpe que esto no tiene nada que ver con la disertación, parece que hay un santo y que una de las virtudes por las cuales logró su canonización era precisamente por haberse demostrado su omnipresencia, que podía haber estado en varios sitios en el mismo momento. No sé si era
Domingo Sabio o Bosco, pero uno de estos santos. Pero disculpen la disgregación teológica del asunto, o agiográfica, porque es la vida de los santos. Entonces, ello no es posible. Entonces, cuando ello no es posible, tendría que darse lo que se denomina, y lean mis labios porque estoy incorporándole institutos procesales, la acumulación. Es decir, que todas esas causas que se le van ya a imputar a alguien o de la cual alguien ya es imputado sean acumuladas por un mismo tribunal. Fíjate que esto tiene un efecto importantísimo, práctico, que a lo mejor muchos de ustedes lo vieron hace unos años cuando vieron Derecho Penal General y le hablaban del concurso de delitos, no del concurso de personas en el delito, sino concurso de delitos. Artículo 86 siguiente del Código Penal venezolano. Y se habla del concurso real o del concurso material, y se habla del concurso ideal, artículo 98. En ese concurso material o real se habla de que se impone la sanción completa del delito de mayor significación. Y ese delito de mayor significación no es que subsume, no es que se traga, no es que invalida los demás delitos, pero a la pena de ese delito, ¿verdad?, se le incorpora un quantum de la sanción de los otros delitos menos importantes que se le imputen a esta persona. Y entonces a lo mejor alguno dirá, bueno, vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, como esas causas están ahorita pendientes para ser sancionadas, para ser dictada sentencia, bueno, vamos a esperar que él cumpla la pena completa del delito de homicidio, 27 años, vamos a suponer, y luego que la cumpla, le vamos a que cumpla la pena por el delito de hurto, 6 años, y después que cumpla esa pena, le vamos a esperar que cumpla la pena por el delito de violación, 12 años. Si así sería el asunto, esa persona estaría siendo sancionada por